Espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa del país? Esta famosa pregunta corresponde al cuento de Blancanieves. Pero ¿tú conoces la verdadera y original versión de este cuento y otros? Si no es así, los hermanos Grimm nos la cuentan en Cuentos de la Infancia y del Hogar. Encantada de saludarlos. Mi nombre es Carmen Arteaga y esta es mi biblioteca. Todos conocemos los cuentos de Cenicienta, Blancanieves, Caperucita Roja, pero la verdad es que la mayoría de nosotros los tenemos asociados al imaginario de las películas de Walt Disney del pasado siglo XX, que hoy en día son clásicos de la cinematografía. Sin embargo, las versiones de Disney no son fieles a las historias originales y por eso a mí me parece que es importante en este video reivindicar esta obra que es Cuentos de la Infancia y del Hogar de los hermanos Grimm, que es una recopilación que en la edición que yo tengo, que es súper antigua y de la editorial Bruguera, tiene aproximadamente 56 cuentos. Es importante conocer esta obra porque se trató de un trabajo que les llevó prácticamente toda la vida a los hermanos Grimm, pero antes de continuar te quiero pedir que me apoyes suscribiéndote a mi canal, dándole me gusta y comentándome desde dónde me ves, cosa que me hace muchísima ilusión. Antes de entrar en la obra, lo importante es comentar que los hermanos Grimm no son los autores originales de los cuentos, ellos son los recopiladores. Este inmenso trabajo fue realizado mayormente en la primera mitad del siglo XIX y de hecho la primera edición de esta obra vio la luz en el año 1812. Cuando nos referimos a los hermanos Grimm, estamos hablando primordialmente de Jacobo y Wilhelm Grimm. El más pequeño de los dos, Wilhelm, fue una persona bien enfermiza desde niño, sufrió de asma y de distintas enfermedades. Él logró llegar adulto por los denodados esfuerzos de su madre y esto va a tener mucha importancia posteriormente en lo que es la edición y en la elaboración de las historias que ellos fueron recogiendo. Los hermanos Grimm venían de una familia numerosa, eran de religión calvinista y pertenecían a lo que nosotros podemos entender hoy en día como la pequeña burguesía alemana. Al crecer, los hermanos Grimm se dedicaron a la filología y a la literatura y trabajaron en la Universidad de Gotinga. De allí fueron expulsados por un caso que se conoció como los 7 de Gotinga. Resulta que la expansión napoleónica en Europa había sembrado, como quien dice, las huellas del constitucionalismo. Siendo así las cosas, cuando llega al trono el rey Ernesto Augusto I de Hannover, lo primero que hace, eso fue en el año 1837, es derogar la constitución del reino de Hannover. Y hubo 7 académicos de la Universidad de Gotinga, entre los cuales estaban los hermanos Grimm, que protestaron contra la medida en un manifiesto que hicieron públicos y que trajo como consecuencia que los expulsaran, hasta que fueron contratados por la Universidad de Berlín, que fue la que les dio el ambiente propicio para desarrollar esta obra. Este proyecto se enmarcó en un ambiente muy movilizado, donde había una aspiración colectiva de reivindicar lo que se entendía como la identidad cultural germánica. Dentro de este contexto es que nace ese interés en conocer cuáles eran los cuentos o las historias que circulaban entre el pueblo. Y justamente en ese ambiente es que encontramos a los hermanos Grimm realizando este trabajo de recopilación. Ahora viene, a pesar de que estos cuentos supuestamente querían recoger lo que era la idiosincrasia alemana, al examinarlo con cuidado, resultó ser que más bien ellos eran grandes transmisores o representaciones de mitos universales que abarcan todas las inagotables facetas de lo que es la experiencia humana. Incluso en sus estructuras narrativas coincidían perfectamente con lo que Joseph Campbell llama el monomito universal, que viene siendo el viaje existencial del ser humano desde su nacimiento hasta su muerte. Estos mitos son tan universales que nosotros los encontramos, por ejemplo, en el cuento de la Cenicienta, que en realidad corresponde a una historia milenaria y que incluso tiene una versión egipcia de más de 2000 años de antigüedad, en donde la protagonista se llama Ródope y es una esclava griega que había sido secuestrada y llevada a Egipto. Igualito que la Cenicienta del siglo XIX, ella pierde una zapatilla, que en el caso de Ródope era una sandalia, y esta sandalia se la consigue el príncipe, se enamora de ella,
El príncipe, por supuesto, era el faraón y ella termina casada y vuelta a ella misma una faraona. Y esto no se queda solamente en el cuento de la Cenicienta. También nosotros encontramos unas referencias a lo que sería el mito de Moisés en el cuento titulado Los tres pelos del diablo, donde un bebé es puesto en una cajita y lanzado a un río para salvarle la vida. Por supuesto, estos cuentos tenían infinitas versiones y uno de los grandes méritos de los hermanos Grimm es al menos registrar las que les referían sus informantes y de esa manera no se perdieron porque eran mayormente transmitidos por una tradición oral. Y en este punto es importante hacer una aclaratoria. Los hermanos Green, como parte de una estrategia de lo que nosotros podemos entender hoy en día como marketing, fomentaron la creencia de que ellos habían ido, como quien dice, al pueblo profundo a recoger las historias de la boca misma de los campesinos. Pero en realidad eso no fue así. Ellos tuvieron principalmente tres fuentes de información para escribir o recopilar estos cuentos, que fueron tres mujeres. Ellas se llamaron Mary Hasenflug, Henrietta Wild y Dorothea Wimmer. Estas señoras no eran ninguna campesinas, eran muchachas que pertenecían al círculo de amistades, al círculo social al que pertenecían los mismos hermanos Grimm. Y de hecho, Willem se casó con Henrietta Wild. La tercera informante, llamada Dorothea Wiman, era una señora que estaba pasando por una serie de apuros económicos, le tocaba trabajar en el mercado, pero ella propiamente no era una campesina. Resultó que esta señora Dorotea tenía una memoria privilegiada, entonces fue una gran colaboradora para esta investigación. Hablando de las otras dos muchachas, que eran Mary Hasenflug y Henrietta Wild, ellas provenían de familias de religión hugonote francesas que habían emigrado de ese país a Alemania por razones de persecución religiosa. Estos datos son importantes, ¿por qué? Porque esto influyó en que los cuentos de alguna manera fueron editados. Ellas le quitaron las partes más groseras, la parte más vulgar. Eso se debe a que no estaba bien visto en la sociedad germánica de la época que unas señoritas de los círculos sociales de la pequeña burguesía se expresaran con esas vulgaridades y la consecuencia fue que los cuentos de alguna manera tuvieron una censura donde se les quitaron todas las partes más obscenas, por así decirlo. Un ejemplo es el cuento de la Caperucita Roja, donde se representa a la protagonista como una niña, pero en el relato que circulaba entre el pueblo llano era una muchacha adolescente. El lobo es el personaje en la vida real que trata de seducir a las muchachas que están en plena flor de su juventud. Y el cuento, obviamente, es una advertencia hacia las muchachas adolescentes para que se cuiden de esos muchachos, de esos safios que tratan de seducirlas y caer en la tentación. Como buenas mitologías que son, los cuentos representaban los principios femeninos y masculinos del universo en todo su espectro, tanto el más luminoso como el más oscuro. Por ejemplo, el principio femenino se representaba a través de personajes como reinas, como madres, como princesas rescatadas, como ancianas que se encontraban los personajes en el bosque y así por el estilo. El principio femenino representa el conocimiento, la sabiduría, por supuesto que la fuerza creadora del universo, el inicio del ciclo vital y la renovación de la vida, entre otros muchos significados. Pero por el lado oscuro, el principio femenino representa las tentaciones que nos desvían del camino correcto. También representan la terrible fuerza destructiva que tiene la naturaleza, porque la naturaleza al mismo tiempo que nos gesta, que nos da luz, también puede eliminarnos, también puede arrasarnos. Y por eso es que nosotros encontramos personajes femeninos que en algún momento pueden llegar a ser bastante agresivos. Lo que se está representando justamente es la calidad dual de la naturaleza. Estas representaciones también sufrieron el sesgo de la visión del mundo de los hermanos Grimm, porque a ellos como cristianos devotos que eran y que además tuvieron una relación bastante entrañable con su madre hasta el final de sus días, le chocaba, por ejemplo, o la idea de que una madre fuera maligna y que atentara o tratara de hacerle daño a sus propios hijos. Entonces, algunas madres en las versiones originales pasaron por obra y gracia de la pluma de los hermanos Grimm a ser las madrastras o a ser unas brujas malas que aparecían de repente en la historia. Algo que a los hermanos Grimm si no les daba nada de grima era la violencia, inclusive en sus formas más crudas. Y los cuentos tienen bastantes descripciones explícitas, por así decirlos,
que yo no sé inclusive si hoy en día pasarían la censura, sobre todo que estamos considerando que eran unos cuentos que según el título dice textualmente, están dirigidos a la infancia y al hogar. Un ejemplo de esta violencia así cruda lo tenemos en el cuento La niña de los gansos, donde una doncella cruel y mala que había traicionado la confianza de una joven princesa recibió un castigo espantoso. La doncella fue desnudada, metida dentro de un barril erizado de clavos y luego dos caballos blancos arrastran el barril calle arriba y calle abajo hasta causarle la muerte a esta doncella. Y eso se describe así tal cual en el cuento. Hablando de la obra, la primera edición salió en el año 1812, es decir, empezando el siglo XIX. Hubo 7 ediciones más, la última de estas ediciones fue el año 1857 y tenía ya para ese momento más de 200 cuentos recopilados. Hay que decir que la primera edición, que era bastante fiel a lo que eran las versiones populares o las versiones originales, fue un éxito, como quien dice, en los círculos académicos y los círculos folcloristas, pero no se vendió bien en términos masivos. Entonces, por esa razón, los hermanos Grimm se propusieron editarlo hasta que los hicieron más aceptables o más atractivos para este público. Esto se logró particularmente gracias al sentido del marketing de Wilhelm Grimm, que supo entender lo que eran los gustos del mercado lector de la época y supo ver bien tempranamente que si ellos querían tener un éxito total, ellos tenían que adaptar los cuentos claramente hacia un público infantil. Además de ese olfato para el mercadeo, Wilhelm Grimm tenía como un muy buen sentido estético y él fue estructurando los cuentos de una manera que hoy conocemos como lo que es el estilo de los cuentos de hadas. Por ejemplo, ese comenzar con, había una vez en un reino antiguo o en un lejano reino vivía un rey. Además, él incluyó tramas paralelas, personajes secundarios, de repente ciertas vueltas poéticas y en fin, él fue tomando los cuentos populares que en sus versiones originales podían ser muy cortos y los fue tallando, tallando hasta sacarle el mayor brillo posible, que fue lo que los hizo tan atractivos para el público masivo. En esa estructura, las historias comenzaban con un escenario que nosotros podemos entender como lo que es el mundo de todos los días, que es ese espacio de cotidianidad del héroe antes de que ocurra un acontecimiento que le cambia la vida por completo. Por ejemplo, en el cuento La Cuerva, la reina tiene una bebé a la que ella atiende personalmente, pero un día en que la niña estaba inquieta, que se estaba portando mal, la reina se quejó, deseando que la bebé fuera una cuerva y se fuera volando. En ese momento, tal cual, la bebé se convirtió en un ave y huyó y se fue volando hacia un bosque. Otro ejemplo sería La Caperucita Roja, donde es una niña que vive feliz en su día a día cotidiano hasta que la madre le pide ir sola al bosque a llevarle bizcochos y vinos a su abuela. Este suceso, que es aparentemente cotidiano, es el que marca el inicio de un viaje que se entiende dentro de lo que es la simbología del monomito universal como la llamada. En el momento que ocurría la llamada, era muy frecuente que ocurrieran eventos sobrenaturales o que hubiera objetos mágicos involucrados. Un ejemplo de objeto mágico lo encontramos en el cuento El Rey Sapo, también conocido como Enrique el Férreo. Y leo, dice así: en los tiempos antiguos, cuando el desear todavía servía de algo, vivía un rey cuyas hijas eran todas bellas, pero la menor era tan bella que el mismo sol que tanto ha visto se maravillaba cada vez que sus rayos le tocaban la cara. En días de mucho calor, esta princesa se sentaba en el borde de la fresca fuente. Cuando se aburría, tomaba una bola de oro, la lanzaba al aire y la recogía. Y este era su juego favorito. El caso es que la princesa un día pierde la pelota y entonces aparece un sapo que hablaba, se ofrece a devolverle la pelota, pero a cambio le propone el siguiente negocio. Si estás dispuesta a quererme, a aceptarme como amigo y compañero de juegos y dejas que me siente a tu lado en la mesa, que coma de tu platito de oro, que beba de tu copita y que duerma en tu camita, te traeré la bola de oro. Entonces su padre, que era el rey, al enterarse de la situación, la obliga a cumplir su promesa y al finalizar la cena, el sapo le dice a la princesa, página 8, estoy satisfecho y tengo sueño. Ahora llévame a tu cuarto
y prepara tu camita de seda. Allí nos tenderemos a dormir. Total es que la princesa, enfurecida, una vez que llegan al cuarto nupcial, agarra al sapo y llena de rabia lo estrella contra una pared. Cuando el sapo cae al suelo, se levanta y se ha convertido en un apuesto príncipe. Nosotros entendemos claramente que la pelota perdida se refiere al final de la infancia. Lo que está perdiendo la princesa es su inocencia infantil, por así decirlo, y se está iniciando en la vida adulta, que se expresa en la aceptación de la madurez sexual de la princesa por parte de su familia. Normalmente la llamada también es sucedida por lo que se entiende como el cruce del umbral, donde los protagonistas en muchas historias tienen que atravesar siempre un bosque oscuro que se les pone en el camino o también se pierden en el bosque. Es decir, hay una referencia muy frecuente en estos cuentos a la existencia de un bosque oscuro que el protagonista tiene que atravesar. Simbólicamente, ese bosque representa las etapas de tribulaciones, de confusión o de problemas que atravesamos todos los seres humanos a lo largo de nuestra vida. El hecho de que el cruce del umbral normalmente se da cuando el protagonista llega al final de su infancia, al principio o de su adolescencia, lo tenemos, por ejemplo, en el cuento de Rapunzel, donde ella les arrebatada a sus padres a los 12 años de edad por una bruja, una maga que la encierra en una torre. También tenemos el cuento que ya les había mencionado, el de los tres pelos del diablo, donde una pobre mujer dio a luz un niño a quien se le profetizó que a los 14 años él se casaría con la hija del rey. Lo que se le da a entender a las nuevas generaciones es que ellos deben emprender su viaje existencial con los recursos que la edad les brinda. Y esto es muy explícito en varios de los cuentos, como por ejemplo el que se titula Los cuatro hermanos habilidosos, que comienza así. Dice así: Érase un pobre hombre que tenía 4 hijos. Cuando fueron mayores, les dijo: Queridos hijos, ahora debéis partir a recorrer el mundo, pues nada tengo que pueda daros. Un muy buen ejemplo de esto también es el cuento de Pulgarcito. Cuando llegó al final de su infancia, su familia lo apoya en ese viaje que él decide hacer, como se los voy a leer a continuación. Un sastre tenía un hijo que salió muy pequeño, no mayor que un dedo pulgar, por lo cual fue llamado Pulgarcito. Sin embargo, no le faltaba coraje y así dijo a su padre: Padre, debo largarme por esos mundos. Bien, hijo mío, le respondió el viejo, y cogiendo una gran aguja de zurcir, calentó el lacre en la llama de una vela y con este formó alrededor del ojo de la aguja un lazo. Aquí tienes una espada para el camino. Es decir, no hay protecciones, no hay privilegios, no hay espacios seguros. Cada quien debe tomar en sus manos las riendas de su propia vida. Por supuesto que en ese transitar los protagonistas se encuentran con todo tipo de personajes, pero es interesante y aquí vamos con los profundos significados que nos transmiten estos cuentos que en realidad son mitos. Y es que típicamente se encontraban con una anciana que siempre les daba una información importante o les daba un objeto mágico. Por ejemplo, en el cuento El asno que comía hortalizas, un cazador se encuentra a una anciana feísima que le explica cómo tener un abrigo mágico que le permitía, al ponérselo, trasladarse al lugar donde él quisiera estar con solamente pensarlo. Esta figura de la anciana representa el conocimiento que vamos adquiriendo a medida que avanzamos en nuestros viajes existenciales. Entonces, bueno, lo que nos transmiten los cuentos es que la vida no es fácil para nadie y que para lograr lo que deseamos tenemos que tener claro que debemos realizar un esfuerzo inmenso y que esto es así para todos. Por eso, en muchos de los cuentos, el protagonista, el héroe, es una persona común, sencilla y corriente, que recibe la promesa de convertirse en rey, de recibir un tesoro o de casarse con una princesa si lograba realizar unas hazañas que parecían imposibles. Tenemos, por ejemplo, el cuento La serpiente blanca, donde el joven sirviente se casa con la hija del rey, pero después de recuperar un anillo de oro del fondo del mar, de recoger de un jardín 10 sacos de semillas en una noche sin dejar ni una sola semilla en el suelo, y además de llevarle a la princesa una manzana del árbol de la vida que estaba más allá del arco iris.
En La Bella Durmiente, que es otro cuento, obviamente que conocemos casi todos, el príncipe llega a la princesa después de atravesar un bosque de zarzas y de espinas, donde habían perecido otros príncipes que lo habían intentado. Estos obstáculos lo que simbolizan son las pruebas que nos pone la vida y que si nosotros las enfrentamos tendremos el premio de la sabiduría. Otro tópico recurrente son los padres malvados que atentan contra sus propios hijos. Y esto se expresa mayormente con la presencia de figuras que son las madrastras crueles, pero también hay un registro de padres que figuran como los villanos de la historia. Por supuesto, estos personajes están llenos de grandes significados que se nos enseñan, pero de forma, como quien dice, metafórica. Y aquí vamos nuevamente a lo que es el monomito universal para entender el proceso que se representa y es lo que Joseph Campbell llama la reconciliación con el padre. ¿Por qué? Porque la figura masculina simboliza la protección, la prosperidad, pero también representa lo que es lo impredecible del destino, lo todopoderoso que es el universo y que además obra sin contemplaciones contra la naturaleza frágil del ser humano. En este contexto, la comprensión de que la vida no nos debe nada nos ahorraría bastantes amarguras, bastantes envidias, bastantes resentimientos y esa sensación de injusticia bueno, que a veces nos paraliza y nos permitiría sinceramente lograr una vida más serena, más feliz, y por eso es que se llama la reconciliación con el Padre. Un ejemplo de esta figura masculina representada en ese padre cruel lo encontramos en el cuento Los dos hermanos, donde había un rey que tenía 12 hijos varones. Entonces, estando la reina embarazada de lo que vendría siendo su 13º hijo, él llega un día y le anuncia, así tranquilamente, que si el bebé por nacer resultaba ser una niña, él mataría a todos los demás hijos para dejarle todas las riquezas a la princesa. Pero tal vez el cuento que más explícitamente muestra esta faceta de reconciliación con el padre es el cuento de Hansel y Gretel. Se trata de dos hermanitos que fueron abandonados por su padre y por su madrastra en el bosque y donde ellos quedan a merced de una bruja mala. Los niños derrotan a la bruja, toman el tesoro que ella guardaba, regresan al hogar de su padre y comparten su riqueza con él y en ningún momento le reprocha su mal proceder. El cuento cierra así. Entonces echaron a correr y entrando de golpe en la habitación, saltaron a los brazos de su padre. Gretel soltó su delantal de modo que las perlas y las piedras preciosas saltaron por toda la habitación. Y Hansel, sacando de su bolsillo un puñado tras otro, los añadía al tesoro. Así concluyeron todas sus preocupaciones y en adelante vivieron juntos con dicha inalterada. Y esto es lo que tiene que ver con las figuras masculinas. En cuanto a las figuras femeninas, tenemos el imperdible cuento de Blancanieves, donde la madrastra, que era una mujer muy hermosa pero también muy presumida, le ordena al cazador llevarse a Blancanieves al bosque y eliminarla, y además para asegurarse de que lo había hecho, le tenía que llevar como prueba los pulmones y el hígado de Blancanieves para ella comerse. Entonces, en esta figura nosotros vemos casi explícita la representación dual de la naturaleza, que por una parte puede darnos la vida, pero también tiene esa faceta terrible donde puede devorarnos. Otro ejemplo de esa figura femenina lo tenemos en el cuento de la Cenicienta, que tiene a la representación de la madrastra malvada por excelencia, ¿no? Que despoja a la Cenicienta de su lugar en la casa después que la niña queda desamparada tras la muerte de su padre. Avanzando en el viaje del héroe, nosotros tenemos el final de la travesía, donde si el héroe ha triunfado en sus hazañas, él recibe como recompensa la mano de una princesa. Este tópico hoy en día ha sido bastante polémico porque ha habido quejas de que este tipo de finales ponen a la mujer en unos términos de subordinación respecto al hombre, pero esto lo que revela es una gran ignorancia, porque el simbolismo no es de sumisión de la mujer, sino todo lo contrario. Lo que simboliza es que la mujer es un vector de sabiduría y que después de pasar las pruebas que nos pone la vida, si nos ha ido bien y si hemos aprendido, recibimos sabiduría,
que es la mano de la princesa en estos cuentos. Ese aprendizaje que hemos tenido a lo largo de la vida, para ser efectivo, debe ser, como quien dice, integrado a nuestro propio ser. Debemos usarlo, debemos asimilarlo, debemos aplicarlo, y por eso que se representa con el matrimonio sagrado del héroe con la princesa, o también con el beso al final de la travesía. De todas maneras, yo debo decir que yo no sería tan dura con las feminazis actuales, porque las feministas no son ni las primeras ni seguramente van a ser las últimas que intentarán ajustar a sus intereses o a sus visiones del mundo los mitos que transmiten estos cuentos. Además, yo tengo mi teoría de que lo que se considera chocante de estos relatos en una época tiene que ver con los complejos o con los traumas más profundos que vive la sociedad en ese momento. Como ya yo les dije, los propios hermanos Grimm encontraron problemático que existiera madres perversas y por eso fue que las convirtieron en madrastras. Por su parte, Walt Disney también eliminó ciertas partes más crudas, por ejemplo, del cuento de la Cenicienta, y entonces los pajaritos que en la versión original llegaban a sacarle los ojos a las hermanastras malvadas, en la película de Disney son unas tiernas criaturitas que vuelan así del bosque y ayudan a Cenicienta a hacer oficio. También en ese cuento de la Cenicienta, Walt Disney introduce la figura de la hada madrina que ayuda a la protagonista, cuando en la historia que relatan los hermanos Grimm, la ayuda viene de un árbol mágico que está sembrado en la tumba de la fallecida madre del Cenicienta. Entonces lo que tenemos aquí es que, al igual que quieren hacer muchos movimientos feministas hoy en día, tanto los hermanos Grimm como Walt Disney modificaron las historias originales. Entonces, para ir concluyendo, estos cuentos lo que nos narran es mucho más de lo que aparentan, están llenos de enseñanzas, tienen muchísimos simbolismos, y lo que yo considero que es uno de sus grandes aportes es que estos cuentos nos conectan con los aspectos más entrañables de nuestra naturaleza. Por esas razones, definitivamente les recomiendo esta lectura. Yo diría que no se las deben perder y que además no se van a arrepentir. Entonces, bueno, dicho esto, yo concluyo hasta acá mi video, agradeciéndoles la atención prestada y por supuesto pidiéndoles nuevamente que me den me gusta, que se suscriban a mi canal, que le den a la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones. Muchas gracias y hasta luego.